Doctor, desde su perspectiva, en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿México va ganando o cuáles son los aspectos en los que está perdiendo, principalmente frente a los Estados Unidos? Claro, mire, me parece que México está un poco rezagado en lo que sería, pues, primero la reacción respecto al Tratado de Libre Comercio, pero también en un segundo momento respecto al reacomodo a nivel internacional. Hay ya pugnas entre los Estados Unidos mucho más abiertas, entre los Estados Unidos, China, en otro sentido con Rusia, pero también en días recientes con la Unión Europea, por ejemplo con el caso del acero y del aluminio, donde Trump está tratando de regresar a su país a la época del proteccionismo y en cierto sentido de la defensa de un imperio que pues se estaba cayendo a pedazos, o se está cayendo porque viene en tendencia, digamos, decreciente, declinante. Y México lo que ha hecho, en lugar de responder como, digamos, un país que está defendiendo los intereses, obviamente, de los mexicanos en general, es decir, de trabajadores, de empresarios, me parece que está muy a la saga, es decir, está como muy a la incertidumbre y quizá no ubicando o identificando que estamos ante un entorno internacional distinto a partir de la llegada de Trump, porque Trump no solamente llega, porque muchas veces se plantea o se entiende como si hubiera llegado solo a la presidencia y fuera un loco en la presidencia de los Estados Unidos. Hay un gran apoyo popular que votó por él, es decir, casi 58 millones de votos, muy parecido a lo que tuvo Hillary Clinton. De hecho, pues una diferencia poco menor de 200, 300 mil votos, pero tiene un apoyo popular, o tuvo un apoyo popular importante, basado obviamente en políticas antimigratorias, xenófobas, muy con giro hacia la derecha, pero en términos económicos hacia el proteccionismo. Y México no está reaccionando en ese sentido. Entonces, esa renegociación a la que llaman los Estados Unidos, cuando se levanta un representante de la mesa de repente de los Estados Unidos, México no sabe cómo reaccionar. México pareciera que está en la época de los 90, o no entendiendo que esa llamada globalización, por así decirlo, pues está teniendo cambios, transformaciones e incluso retrocesos. Hay estudiosos que llaman a este fenómeno la desglobalización, es decir, el regreso, en cierta manera, al proteccionismo, en donde Europa, por un lado, China y los asiáticos, por otro lado, junto con la alianza que tienen con Rusia, y los Estados Unidos, en otro sentido, están reconfigurando lo que sería el mundo. Y México pareciera que no está entendiendo esa situación, donde tendría que buscar una diversificación mayor, y más bien pareciera como subordinado, no solamente a los intereses de los Estados Unidos, sino subordinado a la agenda en general de los Estados Unidos. Ahora que menciona la necesidad de diversificar esta renegociación, ¿qué otras alternativas o pues estrategias debería adoptar México desde su punto de vista para pues modernizar su postura en estas renegociaciones, doctor? Mire, me parece que México, cuando entra al Tratado de Libre Comercio, es decir, cuando lo lleva Salinas, porque Salinas es uno de los impulsores desde México, viene desde Estados Unidos con los Bush, pero me parece que en esa época México lo que ofrece, lo que vende, entre otras cosas, es fuerza de trabajo barata. Entonces, lo que les dice a los estadounidenses es: vengan a México, establezcan armadoras, plantas armadoras, establezcan industria del acero, o lo que pueda establecerse en el caso de México, porque nosotros ofrecemos un salario mucho menor que el que están ustedes pagando, y la productividad de la fuerza de trabajo mexicana es muy similar a la de ustedes. Y además hay procesos estandarizados donde la tecnología o la transferencia de tecnología permite, de alguna manera, que no haya cambios sustanciales en la productividad por hora, por trabajador. Entonces, eso ofrece México, se inserta al llamado comercio internacional como un país de mano de obra barata, no ofrece infraestructura o desarrollo de infraestructura entre regiones para que permita que las regiones se alcancen entre sí y haya una convergencia en términos económicos entre sur y norte, entre occidente y centro. No
ofrece eso, tampoco ofrece desarrollo tecnológico. Es decir, México, si es que tiene, como lo presumen por ahí algunas autoridades que hacen como, pareciera como más propaganda que otra cosa, que en México se hacen televisores o que se hacen celulares, sí, pero es fundamentalmente transferencia tecnológica, no se crea tecnología, no se aprovecha lo que se forma en términos de ciencia y tecnología en las universidades o los centros de investigación. Entonces, por un lado está eso, es decir, nosotros nos insertamos como país de fuerza de trabajo barata, sin inversión en tecnología, sin inversión en infraestructura. Y me parece que es ahorita una oportunidad para que nuestra inserción en el contexto internacional sea distinta, no como un país de bajos salarios, sino como un país donde se aprovecha la capacidad de su gente, la capacidad transformadora, la inversión en tecnología, la inversión en infraestructura real, que permita cortar distancias entre sur y norte, y eso implicaría diversificar nuestro comercio exterior, terminar la dependencia con los Estados Unidos, si bien no romper lo que serían las relaciones comerciales, pero sí diversificarla con Sudamérica, con Europa, con Centroamérica, con Asia, donde México pudiera tener el alcance en términos de otros mercados, por ejemplo, en el caso del aluminio y del acero. Si los Estados Unidos van a implementar un arancel en términos de aluminio y acero, bueno, pues México, que además tiene una relación deficitaria en ese sentido, ¿no? O sea, perdemos con los Estados Unidos, bueno, pues ahí están los mercados de Asia. Y lo que tendría que hacerse entonces, nosotros como iniciativa, no esperar que los canadienses o que los sindicatos canadienses o norteamericanos lo exijan, subir y buscar una política salarial distinta vinculada a la productividad. No es posible que tengamos un diferencial de productividad con los países del TLC, en este caso con Estados Unidos y Canadá, de 3 veces, pero nuestro diferencial salarial sea de 8 veces. Los salarios mínimos tienen una distancia de 8 veces con los de Canadá y con los Estados Unidos, y los salarios promedio de 4 veces. Bueno, pero doctor, doctor, pero ¿cuál es la posición sobre este tema tan importante de los salarios? ¿Cuál es la posición de los negociadores respecto a este tema? O sea, su postura también, la de los empresarios, autoridades para pues abordar estas brechas salariales que existen. Pues mire, lo que se sabe, porque se ha mantenido muy como en sigilo y en secreto muchas de las negociaciones hasta que no terminan, pero por filtraciones de los mismos actores, por posturas en cierto sentido, hay en la cúpula empresarial una división. Es decir, por un lado está la Coparmex, que estaría planteando una estrategia salarial distinta, pensando precisamente quizá en que se acabó lo que se tenía, ¿no?, anteriormente, y el Consejo Coordinador Empresarial, que sigue manteniendo la postura de no subir los salarios y de no movernos de cómo estábamos, así como los negociadores del gobierno no se quieren mover, quieren seguir ofreciendo, como si estuviéramos en los años 90, que México se inserte como país de bajos salarios sin ninguna otra estrategia distinta. Entonces, los negociadores del gobierno mexicano, a pesar de que los sindicatos canadienses y norteamericanos o que las mismas autoridades norteamericanas han pedido en la mesa de negociaciones que México tiene que cambiar su política salarial, están muy renuentes, están muy reticentes, no quieren hacerlo. Incluso con argumentos de que en México tienen salarios de hambre y están llevando a su población a una situación de hambre, los negociadores mexicanos ahí sí se mantienen inflexibles en su postura, no defienden la postura cuando hay una situación como de aranceles en el acero y en el aluminio, pero sí cuando les dicen suban los salarios en su país. Entonces, paradójicamente, pareciera que ahora están defendiendo los intereses de los trabajadores, los norteamericanos y los canadienses, y las autoridades mexicanas se niegan a mover esos salarios que garantizan más bien la pobreza y el hambre. Solo por poner un ejemplo, el 51.7% de la población trabajadora que tiene un empleo en México está por debajo de la línea de pobreza oficial, de las líneas de bienestar del Coneval. ¿Cómo teniendo un trabajo estás debajo de la línea de pobreza? Sí, trabajar no te garantiza ya de salir de la pobreza. Incluso un trabajador estudiado, el 8% de los que tienen posgrado, el 32% de los que tienen licenciatura, debajo de la línea de pobreza. Eso no puede ser, ¿no? Es inadmisible para un país que pretende o que se dice
que es parte de un tratado de libre comercio con países desarrollados como Canadá y los Estados Unidos.